a comenzar con el versículo 1 y tal vez el versículo 2. Es una carta un poquito más extensa que la tercera de Juan, pero vamos a ver en estos tiempos de tantas advertencias, estos fines de semana, por los huracanes y todo ese desastre, la gente tuvo muchas advertencias. Y nosotros, en estos tiempos, también tenemos muchas advertencias. Estamos en tiempos peligrosos. Entonces, muchas gracias a ustedes que se están conectando. Vamos a comenzar. La manera en que lo vamos a estudiar es esta. Contender por la fe, nos quedamos con el tema. Vamos a ver la primera parte, lo vamos a distribuir la carta en 4 pasos. Primer paso, identificar el autor, los lectores y la fecha en que fue escrita, que ya vimos en una pasada anterior en la introducción. Pero vamos a ver el siguiente paso, resumir las características de los que están bajo la ira de Dios. Quiero dejarles una pregunta. ¿Usted cree que en estos momentos, haya personas que están bajo la ira de Dios? Es una pregunta para que después puedan contestar. Paso número 3, analizar. Cuando estoy diciendo analizar es que vamos a ir un poco con más detalles. Analizar es distinto a usar una lectura. Ir de pasadita. Analizar y aplicar las advertencias de Judas que encontramos en los versículos 5 al 7. Analizarlas, las advertencias. Paso número 4, identificar. Identificar 7 de las 9 descripciones que Judas da de los falsos maestros. Y número 5, son 5 pasos, 5 pasos. Es resumir 3 principios para mantenernos en el amor de Dios. No es verdad que con las simples palabras nos podemos amar, nos podemos mantener en el amor de Dios. Vamos a ver 3 principios para mantenernos en el amor de Dios. Una de las cosas que quiero pedirles disculpa, que yo estaba tan motivado con la tercera carta de Juan, que la vez pasada en la introducción dije más de una vez tercera de Judas. Y Judas no tiene tercera ni segunda, solamente es una. Entonces disculpen, esperamos que ustedes entiendan eso. Que no se vale, pero me di cuenta después de lo que había hecho. No existe tercera de Judas. Entonces, hoy vamos a ir mirando de esta forma. 5 pasos. Agradecemos a ustedes que ya se están conectando y esperamos ser de bendición para cada uno ya. Que hermana Blanca, Dios le bendiga. Vamos a entrar. Le dije que vamos a ver el saludo, la introducción, como lo hace Judas. Versículo 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Nos quedamos con esos 2 versículos. En esta parte, una vez más, yo les quiero dar muchas gracias y hasta los quiero felicitar porque comenzamos con Santiago y estudiamos Santiago, las 2 cartas de Pedro y 3 cartas de Juan, y hoy estamos en la última carta de las epístolas generales. Entonces puedo decirles a ustedes muchas gracias y felicidades porque me han acompañado en este estudio. Vuelvo a repetirlos, estos estudios no son exclusivamente para una congregación o para
una iglesia donde uno se congrega, son para ustedes. Es con el fin de enriquecer más nuestro conocimiento y que usted pueda ser más útil en la iglesia donde se encuentra y ayudar a su pastor. Eso es todo el fin. Entonces, esa es la razón. Judas les escribe a los creyentes, entre los que pueden estar incluidos judíos y gentiles. Todos vemos que la carta de Judas está en las epístolas generales porque él no le escribió a una persona o a una iglesia específica, como otras de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, como la carta, en este caso, que lleva su nombre. Las otras cartas que encontramos, como Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, y así sucesivamente. Esta carta no tiene el nombre de los destinatarios, sino más bien del autor. Vemos un poquito ligero el trasfondo de Judas. El autor Judas. Jesús es el primogénito de María y José, antes que José tuviera unión sexual con ella. Cuando nosotros conocemos esas partes de la Escritura, por ejemplo, Mateo registra. Mateo capítulo 1, verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos aquí el autor, Judas. Jesús es el primogénito de María y José antes que José tuviera la unión sexual con él. Jesús comienza su ministerio 30 años después de lo que vemos en Mateo 1, 25. 30 años más tarde. Pero cuando empieza su ministerio, Jesús ya tenía 4 hermanos menores y algunas hermanas. Los menciona, o sea, Marcos los menciona por nombre: Jacobo, José, Judas y Simeón. En Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos enumera los medios hermanos de Jesús del mayor al menor. Mateo invierte el orden, Mateo los menciona del mayor al menor. Pero también vemos que Mateo incorpora algunas de las hermanas, cosa que Marcos no hace. Cuando nosotros estamos mirando aquí cómo Mateo escribe, Mateo 13, versos 55 y 56. No están todos sus hermanos con nosotros. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Los invierte distinto a lo que hace Marcos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? No sabemos cuántas hermanas, pero cuando está diciendo todas sus hermanas, quiere decir que son más de una. Y posible más de 2. Cuando dice todas, incluye a lo mejor un número. Bueno, pero no es eso lo que estamos poniendo tanto énfasis. Pero notemos que es la versión griega de Judas Hebreos. El autor Judas se refiere a sí mismo. Vamos a ver algunos detalles. Judas se refiere a sí mismo como el siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Nosotros, no es malo que invirtiera el orden. Y en vez de decir hermano de Jesucristo, él dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. En el verso 1. Tengo yo una pregunta. No hay una respuesta. La Biblia no tiene una respuesta. Solamente quiero que hagamos unas consideraciones. ¿Por qué Judas no se refirió a sí mismo como el hermano de Jesús?
como lo hace refiriéndose a hermano de Jacob. Siempre que alguien es hermano de alguien grande, no vacila en siempre mencionar: soy hermano del presidente, soy hermano del gobernador, soy hermano del banquero, soy hermano del dueño de la corporación, soy hermano de... Y no estamos diciendo que sea malo, pero aquí la pregunta es, porque yo tengo dos preguntas. Primero eso, ¿por qué no se refirió a Jesús como hermano, se refirió como siervo? ¿Por qué se refiere como siervo? Esa es la pregunta. ¿Por qué se refiere como siervo y no como hermano? Se refiere a él como siervo y no como hermano de Jesús. Todos sabemos de antemano que en el tiempo de Jesús y de la iglesia primitiva, y en el tiempo de Judas, cuando él está escribiendo, la esclavitud y los siervos era algo muy común. Todavía en ese tiempo, esclavo, siervo. ¿Por qué él se identifica como siervo, como esclavo, en vez de hermano? Pero estas personas en ese tiempo eran las más insignificantes. Y aún así se refiere él como siervo. Eran las más insignificantes. Porque realmente siervo significa sirviente. ¿Por qué se identifica como sirviente de Jesucristo? Sirviente, empleado, criado, mozo y esclavo. Esa es la manera de identificar correctamente a una persona que sirve al Señor Jesucristo. Sirviente, empleado, criado, mozo o esclavo. Entonces, Judas entendía estos términos. Judas entendía y prefirió identificarse como esclavo, como siervo, como mozo o como sirviente del Señor Jesucristo. La otra pregunta que yo tengo: ¿por qué entonces algunos pastores se creen tan grandes? Si en realidad la persona que sirve a Dios es un empleado, un sirviente, un criado, un mozo o un esclavo. Es la pregunta. ¿Por qué dejar que el ego se suba tan alto? Diría yo entonces, ¿por qué vuelan tan alto? ¿O no será que entienden estos términos como lo hace Judas? ¿Por qué se creen tan grandes? ¿Por qué vuelan tan alto? Si la Biblia los identifica como sirvientes, mozos, criados. Es la manera que los identifica. Porque los altos puestos en las cosas terrenales y en las cosas espirituales o en la obra de Dios no es lo mismo que es en lo secular. Allá las personas sí son grandes. En el campo de afuera, los grandes, ellos tienen siervos, tienen esclavos, tienen mozos, pero ellos no son criados ni mozos. Pero en la obra de Dios, todo sirviente, las cosas son de otra manera. El siervo de Dios viene siendo su descripción más completa y espiritual, es mozo, criado, sirviente, aunque suena feo, criado, pero esa es la manera. En las cosas espirituales es diferente a las cosas comunes. De este Judas, cuando nosotros vemos, él se identifica así, sin ninguna pena, lo hace, como sirviente, criado, mozo, lo que sea. Este Judas, de los varios que aparecen en el Nuevo Testamento, es el hermano de Jesús y de Jacobo. Pero él se identifica como siervo, no lo hace como hermano. Y en el tiempo del ministerio de Jesús, sus hermanos, cuando estamos hablando, él es su hermano, pero en el tiempo del ministerio de Jesús, sus hermanos, ellos no creían que Jesús fuera el Mesías. No creían que Jesús fuera el Mesías. Vemos nosotros en
Juan capítulo 7, verso 1 al verso 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Para ese tiempo, ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero en la resurrección, o podemos decirlo así, pero la resurrección transformó a sus hermanos en creyentes. Pablo describe a Jesús después de su resurrección que se le apareció a Jacobo, primero a Jacobo y luego a todos los discípulos. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Puesto que Jacobo es mencionado por separado de los apóstoles. Aquí no está hablando de los apóstoles. Habla de Jacob, pero separado de los apóstoles. Los eruditos concluyen que este Jacob es el medio hermano de Jesús. Y no es ninguno de los dos apóstoles que tienen este nombre. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. Como lo encontramos en Mateo capítulo 10, verso 2 y verso 3. En el día de Pentecostés también la Biblia nos registra que María, la madre de Jesús, y sus hermanos estaban entre los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 y en el verso 14. Nos dice ahora que ellos ya están con los creyentes, están juntos con los que fueron llenos del Espíritu Santo. Con el tiempo, al transcurrir del tiempo, este Jacob llegó a ser líder de la iglesia primitiva. Como lo vemos nosotros en el conflicto que se levantó, que se resuelve el primer concilio en Jerusalén, que encontramos en Hechos capítulo 15 de los versículos 12 al 21. Ahí lo vemos uno de los 3 líderes que aparecen en la iglesia primitiva. Los hermanos del Señor eran ministros que viajaban de un sitio a otro con sus esposas. Posiblemente algunos de estos eran de los que Juan nos está diciendo que Diotrefes no recibía. Vemos nosotros que Pablo dice que si ellos no son dignos de tener con ellos una mujer como esposa, como lo hacen viajando los hermanos del Señor Jesús. Quiere decir que los hermanos del Señor Jesús eran personas, misioneros o evangelistas o ministros que tenían cuidado con las demás iglesias. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Así que vemos que Judas, el medio hermano de Jesús, era bien conocido. Como ministro, evangelista o misionero, era bien conocido. La historia de la iglesia registra que el emperador romano Domiciano, alrededor del año 85 al 96 después de Cristo, ordenó ejecutar a todos los nietos de Judas, sencillamente porque eran parientes o descendientes del rey David. Destinatarios. Vemos el versículo 1, pero vemos acerca de los destinatarios. Hay algo que Judas tiene muy importante que él quiere que los lectores pongan mucha atención. Y nosotros también, porque esto que Judas está hablando es muy importante para nosotros. Tenemos aquí nuestra hermana Ani Reyes, hermana, Dios le bendiga. Blanca también, Dios le bendiga. Ani Reyes, Sandra Díaz, hermana, Dios le bendiga. Yolanda Julián, bendiciones. Rosa Saucedo,
sobrina de mi esposa también, Dios les bendiga, es una bendición tenerlos con nosotros. Bien, las cosas que Judas enfatiza que debemos de tener cuidado, o que deben ellos de tener cuidado, y nosotros también tenemos que resaltarlas. Judas enfatiza muchas referencias del Antiguo Testamento. Él utiliza situaciones del Antiguo Testamento para advertirnos a nosotros sobre la apostasía. Tengamos cuidado con rebajar el Evangelio y creer que no ocurre nada. Judas utiliza precisamente estas referencias tales como los israelitas, Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam y Coré. Algunos eruditos observan que estas referencias tenían temas aún de alto significado, un alto significado y un especial significado para los creyentes judíos. Así que Judas se refiere a las escrituras de Enoc en los pseudoepígrafos griegos para escrituras falsas, cuando él está hablando en los versículos 14 y 15, que habla que Judas profetizó. Pero no hay un libro entre el canon de la Biblia con el nombre de Enoc. Sí lo hay entre los libros no canonizados. Por eso los judíos no aceptaban los pseudoepígrafos como parte del canon, de donde Judas utiliza estas palabras o estos ejemplos que aparecen en el versículo 14 y 15. Pero en este caso, los judíos que eran tan particulares en este caso, ellos admitieron estos versículos y estas advertencias, pusieron un cierto valor en estas escrituras, no las desecharon. Así que puesto que el saludo de Judas es muy general y no menciona ubicación, otros eruditos piensan que los lectores pudieron haber incluido creyentes gentiles, pero también creyentes judíos. Cuando Judas dice que los que causan divisiones no tienen al Espíritu, son personas que no tienen al Espíritu, no tienen la guianza del Espíritu. Y él contrasta a estos falsos maestros con los creyentes que deben orar en el Espíritu, personas que son guiados por el Espíritu, nosotros que el ministerio del Espíritu es la fuerza del cristianismo auténtico. A ellos los falsos maestros los identifica que no tienen al Espíritu. A nosotros nos habla acerca de que oremos en el Espíritu. Oramos en el Espíritu, como lo dice en el verso 20. Estamos estudiando Judas. Bien. Este énfasis en el Espíritu sugiere que los lectores eran personas que tenían al Espíritu. Vuelvo a repetir. Este énfasis sugiere que los lectores son personas que aceptamos la guianza del Espíritu y que tenemos la guianza del Espíritu sobre todas las cosas. Judas les da a sus lectores dos maravillosos saludos con un significado triple. Dos maravillosos saludos. A los llamados, fíjese bien, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este saludo subraya un contraste entre los lectores y los falsos maestros. Hay un contraste. La Biblia, la doctrina verdadera, el evangelio verdadero divide a las personas, separa a las personas. Y en este caso ya lo estamos mirando. Este saludo subraya un contraste entre los lectores y los falsos maestros. Los lectores han sido llamados por medio del evangelio. La voluntad de Dios
es que toda la gente sea llamada por el Evangelio y que le respondan a ese llamado. Dios no quiere que ninguna persona perezca. Lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Pero a diferencia de los falsos maestros, los lectores respondieron al llamado, permitiéndole a Dios que los amara en su máxima extensión. Los que rechazan el llamado que viene por medio del Evangelio. Estas son verdades muy fuertes. Hay mucha gente que rechaza el llamado de Dios y al rechazar el llamado de Dios rechaza a Dios mismo y rechaza su amor también. Y algunas veces no entienden que rechazan todas las cosas que tienen que ver con Dios, aún el cielo mismo. Los que rechazan el llamado que Dios, por medio de Dios a través del Evangelio, rechazan el amor de Dios. Recuerde, a los judíos incrédulos que no estuvieron dispuestos a dejarse que Dios los amara. ¿Cuándo ocurrió eso? Recuerda, Jesús se refirió a ellos así, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. No toda la gente se deja amar por Dios. Trágicamente no. Hay mucha gente que cuando le hablamos de Dios dice: yo no quiero nada con eso. Y no entienden, o si entienden, no saben lo peligroso que es. Nadie se engañe. Nadie se engañe. Los que rechazan el Evangelio, rechazan a Dios, rechazan su amor, rechazan su salvación y como ende, rechazan el cielo mismo. No es verdad, amigos que me escuchan, que muchas de las personas queremos vivir con las espaldas a Dios. Y cuando la gente muere, muy conscientes decimos: allá está con Diosito. No, señores. Esa no es una verdad, ese es un engaño de Satanás. Recuerde, nadie se engañe, todos los que rechazan el Evangelio. Al rechazar el Evangelio de Dios, la persona rechaza el amor de Dios, rechaza a Dios, rechaza su amor, rechaza su salvación y también rechaza el cielo. No piense que va a ir al cielo si rechaza el Evangelio, si rechaza la salvación. No piense que cuando muera va a ir al cielo. Trágicamente, pero esa es la verdad. En el saludo entonces vemos, vamos siguiendo: misericordia, paz y amor sean multiplicadas. Dice el verso 2. Este saludo es en una forma de una oración y su orden es muy significativo. Por medio de la misericordia, fíjese bien, este orden y este saludo es muy significativo. Misericordia, paz, amor, o sean multiplicados. O sea, vuelvo a repetir, este saludo está en forma de una oración y su orden es significativo, muy significativo. ¿Por qué? Si usted se fija, vamos a analizar las cosas. Por medio de la misericordia, dice, la misericordia, por medio de la misericordia, Dios perdona nuestros pecados. La misericordia siempre precede a la paz, una calma que establece la condición de la relación con Dios. Y la oración siempre finaliza con el amor de Dios. Y el amor es la característica de nuestra relación con Dios y con su familia. El amor de Dios es la característica distintiva de una buena relación con Dios y también con su familia. Porque Juan así lo enfatizó. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. La relación con Dios conlleva a la buena relación con sus hijos, con sus hijas.
Judas ora que reciban misericordia, paz en abundancia. En la Nueva Versión Internacional, así se refiere el verso 2. Esta es una oración fácil para Dios de contestar. Que les dé misericordia, paz en abundancia. No es complicado, podríamos decir. Porque si combinamos todos los pecados, la confusión y las necesidades de la humanidad, son como un carbón encendido. En cambio, la misericordia, la paz y el amor de Dios son como el océano. Y si nosotros echamos un carbón encendido en el mar, ¿qué cosa es? Fácil que se apaga. Entonces, los enormes recursos de nuestro Padre en el cielo son infinitamente mayores que las necesidades, que los conflictos de sus hijos en la tierra. Vamos a ver un poco acerca de la gran similitud que se encuentra en Judas y en Segunda de Pedro. La vez anterior nos quedamos con la postura de que Judas es escrita primero y que Pedro hace énfasis en Judas en su segunda carta. ¿Por qué se debe repetir? Ya se nos ha enseñado siempre que cuando una cosa se repite es que debemos de prestarle atención. ¿Por qué estas advertencias? ¿Por qué estas cosas aparecen en Judas? ¿Por qué Pedro las vuelve a repetir? Vamos a ver. Mantenga su Biblia abierta en Judas y también en Segunda de Pedro en el capítulo 2. Judas, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Segunda de Pedro, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Judas, verso 7. Recuerde bien la importancia de lo que estamos hablando. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, esa es una parte que yo les mencionaba la otra vez, de la misma manera, subraye eso en las partes que usted lo ve, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruyéndolas, convirtiéndolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Advertencias. Judas, verso 8. No obstante, de la misma manera otra vez, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ángeles malvados. Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian al señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ángeles malvados. Judas, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Verso 11 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potestad,
no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Segunda de Pedro, verso 12. Pero estos blasfeman mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Judas, verso 12. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impunemente con vosotros se apacientan a sí mismos. Segunda de Pedro, otra vez, verso 12. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean a sí mismos. Advertencias. Judas, verso 13. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Desarraigados, fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada la eternidad de la oscuridad de las tinieblas. Verso 17 de Pedro, lo que estamos leyendo. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 16 de Judas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Verso 18 de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 17 y 18 de Judas. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tener memoria de estas palabras. Esta es la advertencia para nosotros. Tener memoria de estas palabras. Los que os decían, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 2 y 3. Para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Esas son las advertencias que tenemos, lo que estamos analizando ahí. Resultado del propósito, o vamos resaltando el propósito de Judas, resaltándolo para arriba, el propósito, para que entendamos nosotros. Judas quería escribir sobre las bendiciones de la salvación, que son tantas. El verso 2 nos dice que el verso 3 que quería escribir sobre la salvación. Pero como él era un líder inteligente, la vez anterior dijimos que el líder inteligente no empieza a hacer algunos preparativos cuando la casa está ardiendo. El líder inteligente, cuando el humo empieza a salir, es suficiente para hacer lo necesario. Entonces aquí, por eso, él iba a hablar de la salvación, pero había problemas en la iglesia. Entonces, era suficiente para entender que había un problema urgente en la iglesia. El humo le era suficiente. El problema era que los falsos maestros se habían infiltrado
silenciosamente como lobos dentro de las ovejas de Dios, dentro del rebaño de Dios. La iglesia se estaba dividiendo porque algunos estaban de acuerdo con las enseñanzas de los falsos maestros. No le parezca raro, estas son las advertencias. Hay mucha gente que acepta todo lo que se dice. Y ese es el problema cuando hay divisiones en las iglesias. Hay un problema que no es analizado con la Biblia abierta. Entonces aquí, si ustedes lo ven, aquí unos de los creyentes estaban de acuerdo con las falsas enseñanzas de los falsos maestros, de los que ya describimos de tantas formas, y otros se aferraban a la fe verdadera. ¿Le parece extraño que estos maestros hayan convencido a algunos de los creyentes tan fácil? No, no es extraño. Hoy en día también. Hoy en día también hay líderes que imponen ideas modernas de un cristianismo moderno carente de bases bíblicas. Cambian lo sagrado por común. Cosas que son sagradas, que han sido sagradas. No. Esto no. Esto es cualquier cosa. Y yo no quiero entrar en detalles, pero ustedes lo saben. Así, hay creyentes que respaldan este tipo de ideas modernas. Por eso es la advertencia. Por eso para estos días, porque hoy en estos días hay líderes modernos. Líderes modernos que están rebajando el evangelio. Así que Judas les escribe a los creyentes que rehusaron aceptar lo que se les estaba enseñando, aquello incorrecto. Y los insta a contender por el evangelio que no es adulterado. Los insta a contender por el evangelio que es verdadero, que no es alterado. Pero tiene que conocer lo que es una cosa y lo que es la otra. Observemos con cuidado la cantidad de veces que Judas advierte y afirma con declaraciones de afirmaciones triples. Yo les mencionaba la otra vez, cuando encuentre cada vez una cosa con una verdad, 3 veces con 3 cosas. Por eso la importancia. Por eso la importancia. Bien, no sé si alguien hizo este trabajo. Aquí tenemos muchos. Dolores a usted, hermano. Dios le bendiga. Margarita de León, hermana, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Rosa Saucedo, bendiciones. Yolanda Julián, Sandra Díaz, Ani Reyes, Blanca, muchas bendiciones. Hermanos, esto es muy importante. Cuando hay algo que tiene 3 verdades para reforzar lo que se está diciendo, es muy importante. Entonces, póngale atención a las advertencias. Vamos otra vez a hacer un pequeño recorrido al mismo libro de Judas. Vamos a ver Judas, temas y declaraciones triples con sus referencias. Bien, verso 1 se refiere a los lectores. Verso 1, yo no lo voy a leer, pero eso es lo que quiero que vean. Verso 1, los lectores en forma triple, llamados, santificados y guardados. La importancia. Verso 2, oración, misericordia, paz y amor. Mantenga su Biblia en Judas. Verso 4, falsos maestros fueron destinados, convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios. 3 verdades. Fueron destinados. Ya sabe para qué fueron destinados. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Número 2, y niegan a Dios. Verso 5 y 7. Pecadores que Dios juzgó. Israel en el desierto. Los ángeles en el cielo que fueron echados para afuera. Sodoma y Gomorra. Verso 8. Falsos maestros mancillan, rechazan y blasfeman. 3 verdades para afianzar lo que se está diciendo. Falsos maestros mancillan, rechazan y blasfeman.
3 pecadores que Dios juzgó: Caín, Balaam y Coré. Verso 11 de Judas. 3 pecadores que Dios juzgó, o perdón, esos: Caín, Balaam y Coré. Verso 12. Falsos maestros, nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muertos. Verdades con 3 referencias que estamos mirando. Verso 14 y 15. El Señor viene. El Señor viene. La venida, juzgar y para condenar. Verso 16. Los falsos maestros, murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos. Verso 19. Falsos maestros causan divisiones según sus deseos carnales y no tienen al Espíritu. Versos 20 y 21. Creyentes, edificados, oren y esperen en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versos 22 y 23. Ayudar a creyentes débiles, convencerlos, arrebatar a otros del fuego, tener misericordia con temor. Verso 25. A Dios la gloria, la majestad, el imperio y potencia. Verso 25. A Dios sea la gloria, antes de toda época, ahora y por todos los siglos. Verdades con 3 verdades reforzadas. Entonces, ya vamos a terminar. ¿Cómo vamos a estudiar la carta de Judas? ¿Cómo la vamos a estudiar? La vamos a estudiar. El problema. Una crisis se presentó cuando los falsos maestros emplearon mal la gracia de Dios. En el verso 3 y 4. Segundo paso. Advertencia. Dios castigará a todos los que lo rechazan. Israelitas, ángeles y sodomitas. Verso 5 y 7. C. Descripción. Los falsos maestros que causan divisiones son impíos, condenados, no tienen al Espíritu. Ahora vamos a ver algunas situaciones rápido, lo que vamos a ver en el estudio. Todavía no estamos allá. Comportamiento de los falsos maestros. ¿Cómo identificarlos? Contaminan sus propios cuerpos y blasfeman de las autoridades. Verso 8 al 10. Carácter, su carácter. Son rebeldes, codiciosos como Caín, Balaam y Coré. Verso 11 y 12. Seducción. Enoc profetizó que el Señor vendría para juzgar a todos los impíos. Verso 14 y 15. Carácter. Se quejan y critican según su lujuria. Se jactan y adulan. Verso 16. Carácter. Dividen a creyentes, conducen a algunos a extraviarse y no tienen al Espíritu. Verso 19. La última parte, que viene siendo, inciso D. Solución. Manténgase en el amor de Dios mientras usted espera la misericordia del Señor Jesucristo, que le dará la vida eterna. Doxología, el verso 24 y 25. Esta será la manera en que lo vamos a estudiar. Concluyamos entonces. Hermanos, estas son las advertencias para los últimos días, los días que usted y yo estamos viviendo. Tenga cuidado
Tenga cuidado, la Biblia es la que dice que en los últimos días la apostasía ya está dentro de la iglesia. Rebajando las normas de santidad, de pureza y de reverencia y respeto para Dios y las cosas de Dios, solamente que usted esté durmiendo, no se dará cuenta de lo que está sucediendo. Hermanos, ha sido una bendición tenerlos con nosotros. Siga estudiando estas partes y marque de la misma manera y haga su análisis y vamos a ver parte por parte el próximo martes. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Ha sido una bendición y me siento contento que ustedes junto conmigo estamos estudiando estas epístolas. Yo he aprendido mucho, yo espero que ustedes también. Son para ustedes como maestros, son para ustedes como congregación. Úselas, cópialas, haga lo que usted quiera. Son para eso, para que se ayude. Hermanos, hermanas, mucha bendición de parte de nuestro Dios. Espíritu Santo, encárgate de esta labor. Ponla, trabájala, así como lo hiciste en los escritores. Hazla en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.